5 segundos contra esas garras enormes. Justo cuando Togaro abrió la boca para responder, un destello de movimiento en el otro extremo de su visión atrajo su atención. Nada definido, solo una breve y parpadeante sombra en la bruma. ¡Mierda! Girando sobre sí mismo, Scimitar extendió ambas espadas y las juntó formando una X, con la mirada fija en busca del origen de la sombra. Sin embargo, ya se había desvanecido. Los infrarrojos aún no mostraban nada más que un par de cuerpos inconscientes inmóviles a unos metros. Algo acaba de pasar junto a nosotros, pero lo perdí. ¿Alguien lo ha visto? No detecto nada, respondió Atsume, sosteniendo un rastreador de movimiento en la pantalla de su guantelete. Ni en 12 metros a la redonda. Tengo todo este piso cubierto de pies a cabeza. Un clic metálico sordo resonó por el pasillo mientras Mustard retiraba el percutor de su revólver, pero su voz se mantuvo tranquila. Aquí no se mueve nada más que nosotros. Solo las pequeñas molestias habituales. Fluctuaciones del aire, insectos, roedores en las paredes. Créeme, sería el primero en darme cuenta si tuviéramos compañía de verdad. Mustard se giró hacia el hueco abierto del ascensor y extendió los brazos, mientras gruesas oleadas de gas salían de su cuerpo en todas direcciones. Aparte de esos escuadrones que merodean arriba, cerca de nuestra entrada, el movimiento más cercano está 3 pisos más abajo, justo afuera del búnker donde se esconde el presidente. Todavía hay algunos guardias apostados junto a la entrada, pero todos los demás están fuera de mi alcance. Incluso han sellado las rejillas de ventilación. ¡Qué ingenioso, qué ingenioso! Mustard soltó una risita alegre, sacudiendo la cabeza con el casco, desconcertado. Al menos, hasta que se les acabe el oxígeno. ¿No durará más de? Mustard se detuvo a mitad de la frase, su cuerpo se tensó abruptamente. Un instante después, su mirada se dirigió al suelo. Abajo. 2 disparos retumbantes del revólver de Mustard iluminaron el pasillo oscuro, abriendo agujeros en el suelo. Scimitar se acercó a él por la izquierda, Sombra Oscura por la derecha, pero ambos fueron demasiado lentos. Una mancha de color brillante surgió del suelo, y un puño familiar, enguantado de rojo, se estrelló contra la barbilla de Mustard en un brutal uppercut. Lemillion. Aunque le apretaban los dientes de dolor por la brutal descarga eléctrica que le subía por el brazo desde el casco de Mustard, Togata Mirio aún lucía una sonrisa desafiante al encontrarse con los ojos abiertos y llenos de ira de Kamakiri y guiñarle un ojo con picardía. Creando una nueva espada con la palma de la mano, Scimitar apuntó con una estocada directa a la cabeza del héroe, pero Lemillion ya había cambiado de pie. Aunque la espada le atravesó el cuello, solo impactó en el aire. A pesar de su actitud confiada y despreocupada, luchar sin respirador en el centro del vórtice de Mustard estaba afectando al héroe número 10. Incluso a través de la neblina, Kamakiri notó que tenía las mejillas enrojecidas y los ojos llorosos. Ha estado conteniendo la respiración, se dio cuenta Togaru, viendo cómo Mirio esquivaba un brutal golpe lateral de Sombra Oscura y se deslizaba con gracia de vuelta al suelo. Ese cabrón no puede usar una máscara de gas y sudón a la vez, ¿verdad? ¿Cuánto más van a durar esos pulmones de acero, Wonder Boy? Vuelve aquí. Rugió Sombra Oscura, abriendo 4 enormes rajaduras en la alfombra, las tuberías y el aislamiento. Cobarde. Oye, amigo, quédate con nosotros. Mientras el don consciente seguía chillando y gruñendo de rabia, Scimitar giró hacia Mustard y lo agarró por los hombros de su gabardina, incorporándolo mientras se balanceaba hacia atrás en su longboard. Por suerte, su casco estaba intacto, su durabilidad se había mejorado considerablemente con los años para asegurar que ningún golpe pudiera romperlo, y Mustard parecía estar consciente, a juzgar por el fuerte gemido de dolor que dejó escapar un momento después. Su gas es nuestra mejor opción para eliminar a Togata. Además, tenemos que mantenerlo consciente si aún queremos atacar el centro de mando. Si cae, probablemente tendremos que pedir refuerzos. Ni siquiera necesitamos luchar contra Wonder Boy, se recordó Kamakiri, con la mirada fija en el suelo mientras esperaba a que Lemillion reapareciera. Al otro lado del pasillo, Atsume hacía lo mismo, activando su minigun y girando rápidamente los propulsores de su tabla de derecha a izquierda. Solo necesitamos deshacernos de él. Si le indicamos que abra un portal de teletransporte mientras aún nos persigue, podría seguirnos rápidamente, y entonces los héroes nos tendrían en una maldita pinza. Lo mismo aplica para el plan B. Agárrenlo y váyanse. Empujando a Mustard hacia las garras de Sombra Oscura, Scimitar giró la cabeza bruscamente. Es hora de jugar a las escondidas.
Por mucho que ansiara atribuirse la gloria de matar al invencible Lemillón, Kamakiri aún tenía la vista puesta en el premio mayor. La misión debía ser lo primero, y cada segundo dedicado a luchar contra Mirio aumentaba las probabilidades de que su tiempo límite expirara, ya fuera por el derrumbe del edificio o por la llegada de suficientes refuerzos, antes de que pudiera llegar a Kengen. Por suerte, Sombra Oscura aún conservaba la lucidez suficiente para comprender el plan. Moviéndose con sorprendente velocidad, el don consciente envolvió a Mustard en sus enormes brazos y lo apretó contra su pecho, luego bajó la cabeza y cargó hacia adelante, destrozando cubículos, paredes y escritorios como un imponente ariete negro. Longshot y Scimitar pisaron a fondo el acelerador al unísono y los siguieron de cerca a gran velocidad, descendiendo por el nuevo eje inclinado del edificio, entre la estela de destrucción de Dark Shadow. Tras un instante, Kamakiri echó un vistazo atrás. Al principio, no se veía nada tras ellos, salvo polvo acumulado, cables chispeantes y yeso desmoronado. Entonces, la sombra regresó. La inconfundible silueta del Emilión, ascendiendo en una parábola arqueada antes de volver a caer al suelo, a pocos metros de sus objetivos. A pesar de su ritmo vertiginoso, a pesar de la falta de aire en sus pulmones y de la falta de luz en sus ojos, les estaba ganando terreno. Joder, sigue en nuestras manos. Scimitar miró a los demás, apretando los dientes de nuevo con rabia. Este imbécil es demasiado persistente. Estoy bien, por cierto. Gritó Mustard, forcejeando en vano contra el agarre de Sombra Oscura. Arrastraba las palabras un poco, pero seguía consciente y su vorágine de gases no había disminuido. Me mordí la lengua, pero estoy bien. Ya puedes bajarme. Dios, me olvidé de lo jodidamente molesto que es contrarrestar a este tipo. Longshot ignoró por completo las protestas de Mustard, con una amarga frustración audible en su voz. Mientras hablaba, giró su patineta en un arco de 180 grados y comenzó a volar hacia atrás con una gracia sin esfuerzo, disparando su ametralladora al suelo detrás de ellos con una alegre carcajada. No aparece en las cámaras térmicas ni en los rastreadores de movimiento mientras está permeado, continuó Mei, gritando en sus auriculares por encima del rugido de su arma, y ni siquiera desplaza un puto aire. Pero hay una fracción de segundo en la que tiene que rematerializarse para dispararse de nuevo contra nosotros. Ajustaré la sensibilidad de mi rastreador para detectar eso, y deberíamos poder... Un fuerte y centelleante sonido metálico iluminó de repente la pantalla proyectada en el guantelete de Mei, quien reajustó su arco de fuego en consecuencia, trazando líneas humeantes de impactos de bala sobre la alfombra y las baldosas. El sonido metálico desapareció un instante después, para luego reaparecer con la misma rapidez en un lugar diferente. Atsume frenó de golpe su tabla y apartó el dedo del gatillo, apuntando hacia Kamakiri. Entrecerrando los ojos a través de la neblina, se dio cuenta sobresaltado de que sus ojos se habían abierto de par en par por el pánico. Detrás de ti. Scimitar sintió la sombra alzándose sobre su hombro antes siquiera de procesar la advertencia de Longshot. Una sensación de pavor primitivo le recorrió la espalda. Su cuerpo respondió por puro instinto de supervivencia. Una hilera de cuchillas afiladas surgió a lo largo de su costado derecho, desde la cabeza y el cuello, pasando por el brazo y el torso, hasta la pierna. El golpe del Emilión aún impactó un agudo gancho de derecha, directo a la mandíbula de Scimitar, pero también lo hizo una de las espadas de Togaru, atravesando limpiamente el bíceps de Mirio en el fugaz instante antes de que pudiera desmaterializar su brazo. La sangre llenó la boca de Togaru y se derramó por su campo de visión al instante, y mientras su cuerpo se balanceaba lateralmente por la fuerza del puñetazo, sus ojos finalmente se giraron para encontrarse con los de Mirio. El rostro del héroe estaba contorsionado por el dolor, pero sus cejas seguían fruncidas por la determinación. Su brazo ya había cambiado de fase de nuevo, atravesando la espada de Kamakiri sin abrir más la herida, pero al caer al suelo, Lemillón agarró la tabla con ambas manos y tiró de su brazo derecho herido hacia abajo con fuerza salvaje, arrastrando consigo la punta de la tabla. ¡Hijo de puta! Se escuchó un fuerte estruendo de metal y baldosas rompiéndose, y el cuerpo de Togaru se estrelló contra el suelo, rodando un instante antes de que sus cuchillas se hundieran y lo clavaran en el sitio. Los seguros de las longboards expulsaban automáticamente al usuario de sus puntos de apoyo en caso de choque, por lo que evitó por poco romperse ambos tobillos, pero no hubo tiempo para sentir gratitud ni alivio. Scimitar se puso de pie en un tiempo récord, respirando entrecortadamente mientras la sangre goteaba de su boca. Se giró para escupir una bocanada carmesí y observó con sombría diversión cómo fragmentos de dientes rotos caían al suelo.
Una neblina púrpura lo envolvía todo, ocultándolo todo, y la habitación daba vueltas. Incluso las voces de sus compañeros no eran más que ecos débiles comparados con el agudo zumbido en sus oídos. A pocos metros a su izquierda, su tabla era un destrozo reluciente, incrustada a medias en el suelo de baldosas blancas y negras del baño donde se había estrellado. Las grietas se habían extendido por la placa frontal de su máscara de gas, obstruyendo parcialmente su visión, pero podía ver la silueta de sombra oscura a su derecha, y la de Longshot justo delante. Ambos se acercaban a él con paso decidido, pero él extendió un brazo en señal de rechazo, negando con la cabeza con frustración. Atrás. Es mío, maldita sea. El zumbido en los oídos de Togaru finalmente había comenzado a disminuir, y los ecos en su auricular finalmente se resolvieron en palabras. A la izquierda. Gritó la voz de Mustard, al unísono con otro pitido estridente del rastreador de Longshot. Para entonces, sin embargo, la sombra ya se alzaba junto a él. Un puño enguantado en rojo se dirigió velozmente hacia el estómago de Scimitar, pero se detuvo justo antes de impactar, y Lemillón giró en el aire, asestando una brutal patada a la cabeza de Kamakiri. Una vez más, el cuerpo de Togaru intentó instintivamente parar el ataque, pero la finta de Mirio había logrado confundir su respuesta. La nueva hilera de cuchillas emergía principalmente de su torso, donde el puñetazo habría impactado, no en su cuello y rostro. Solo había una forma de defenderse. Togaru inclinó la cabeza hacia atrás y a un lado, y dejó que la bota de Mirio se estrellara directamente contra el filo de su mandíbula izquierda. Más sangre llenó la boca de Scimitar. Esta vez, sin embargo, no era la suya. 3 pisos más abajo. Varios minutos antes. ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron las señales de vídeo? Con la boca fija en una mueca de frustración, Kenji Nokori hizo un gesto hacia las filas de monitores integrados en la pared del centro de comando, donde una docena de transmisiones de seguridad en vivo, incluida la que mostraba al equipo de ataque del sindicato casi 20 pisos por encima de ellos, se habían apagado todas a la vez, ahora mostrando un mensaje de falla de conexión en texto blanco intermitente. Nuestra red de seguridad interna acaba de sufrir una falla en cascada, señora, debido a un virus en el sector de arranque. Es la Brava, está en el sistema. Estamos redirigiendo nuestros recursos para intentar mantenerla aislada, pero es evidente que se ha estado preparando para nuestras contramedidas. Sus métodos son mucho más eficientes y agresivos que en el día negro. La jefa de la División de Ciberseguridad de la Comisión de Seguridad se detuvo para ajustarse la máscara de gas mientras sus gafas empañaban bajo su visor. Una fina capa de sudor se le notaba en la frente. El datapad que sostenía en las manos emitía un flujo constante de mensajes, e incluso a varios metros de distancia, Reptilia podía oír el parloteo frenético de una docena de voces débiles que emanaban del auricular de la mujer. En este momento, parece que está intentando acceder a las grabaciones de seguridad archivadas, probablemente con el objetivo de determinar su ubicación. Por supuesto que ese es su objetivo. No intentan ocultarlo, lo que nos facilita un poco el trabajo. Kengen dejó escapar un profundo suspiro y cerró los ojos con fuerza un instante, apretándose el puente de la nariz con frustración. Continúa con tus esfuerzos y bloquea su avance como puedas. Había un fuego en los ojos de la presidenta, visible incluso a través de su máscara de gas. Su voz se mantuvo tan clara y centrada como siempre, y aunque su tono era contundente, no delataba ningún atisbo de pánico ni ansiedad. Se oían decenas de conversaciones diferentes por toda la sala, tanto de los héroes y los equipos de seguridad apostados en el perímetro como de los grupos de personal que trabajaban desesperadamente para coordinar la respuesta del HPSC por teléfono y portátil. A pesar del constante murmullo, Kengen seguía captando la atención de la multitud cada vez que hablaba. Definitivamente tiene la mía, o al menos la mitad. Tokage Setsuna se ajustó la máscara de gas, luchando por contener un dolor de cabeza punzante mientras dividía su atención entre el presidente y las rejillas de ventilación de la habitación. Uno de sus ojos y uno de sus oídos estaban cerca del techo, atentos a cualquier actividad inusual cerca de las rejillas en cuestión. Sería la primera en avisarles si el gas de Mustard traspasaba los sellos de emergencia. Claro, no es que estos preparativos sirvan de nada si simplemente lanzan una bomba directamente al centro de la habitación. Todos estaríamos muertos antes de darnos cuenta. Demonios, tal vez ya lo estemos. No, no, maldita sea. Gritó Mera con una mezcla de pánico y rabia, tecleando frenéticamente en su portátil. Se nos cortó toda la comunicación.
Wifi, señal de celular, todo se fue. Nuestra radio también está caída, añadió la jefa de la división cibernética, frunciendo el ceño con frustración mientras se pasaba la mano por el pelo hasta los hombros. Por lo que veo, un campo de interferencia acaba de estallar en todo el edificio, idéntico al que nos cortó la comunicación con el equipo de Gianista hace unos minutos, y el que usaron en la ceremonia de graduación. Entonces, ahora sí que vamos a ciegas, declaró Kengen con solemnidad, con la boca fija en una línea de determinación. Pero ya hemos conseguido frenar el avance del sindicato, gracias a Glamouros y a 10 valientes hombres y mujeres de mi equipo de seguridad. Voy a aprovechar al máximo el tiempo que nos han dado con su sacrificio. Kengen se giró y asintió a Kami antes de continuar. La graduada de Shiketsu se sonrojó de vergüenza, con una sonrisa temblorosa visible tras su visor. Reptilia, junto con los demás, había observado a través de las cámaras cómo Kamakiri y Atsume se dirigían directamente hacia sus ilusiones con intenciones letales, sin dejar lugar a dudas sobre el objetivo de los atacantes del sindicato. Estaban allí para cometer un asesinato. Mientras los equipos de la señora Hockey y Young Dogs movilizan para localizar e interceptar al escuadrón de Scimitar, y Kiber intenta contrarrestar el campo de interferencias y recuperar el control de nuestros sistemas de seguridad, el resto seguiremos reforzando esta posición y aguardaremos el apoyo aéreo necesario para detener el bombardeo de artillería del sindicato. El Ministerio de Defensa ha declarado una zona de exclusión aérea en un radio de 5 kilómetros alrededor de este edificio, y tengo entendido que están desplegando un equipo de respuesta con aviones de combate y helicópteros de ataque. Battle Fist y Endeavor también están en camino, pero todos nuestros refuerzos están a al menos 10 minutos de distancia, y mientras tanto, nadie más tiene suficiente potencia de fuego para romper este asedio. La expresión de Kengen se tornó contradictoria, con las manos entrelazadas a la espalda. El silencio se había apoderado de la multitud, roto solo por los estruendos intermitentes de las explosiones en el exterior. Incluso a través de las paredes metálicas reforzadas del centro de mando, los sonidos del asalto del sindicato aún se oían débilmente, retumbando como un trueno. ¿De dónde demonios sacaron tantos cohetes?, se preguntó Setsuna, aunque enseguida supo la respuesta. Pandora. Dios mío, siempre es Pandora, ¿verdad? Nuestros protocolos de seguridad dictan que evacúe el edificio en una emergencia como esta, continuó finalmente la presidenta, con sus ojos de halcón entrecerrados, pero creo que eso es precisamente lo que Serap espera. Al controlar los cielos y bombardear el perímetro alrededor de las entradas a nivel del suelo, solo nos deja una ruta de salida. El sistema de túneles subterráneos que conecta este edificio con varios puntos de acceso ocultos en el vecindario circundante. Es un espacio reducido que anularía casi por completo nuestra ventaja numérica. Perfecto para una emboscada. Y con el gas de Mustard llenando la mayor parte del edificio, podrían rastrear nuestra posición exacta y rumbo en el momento en que saliéramos de esta habitación. El aire de tranquila certeza de Kengen fue reemplazado gradualmente por la ira y su voz aumentó de volumen. Demasiadas veces hemos permitido que Midoriya y Izuku decidiera el campo de batalla por nosotros. Demasiadas veces le hemos seguido el juego. Esta vez, soy yo quien decide. Mantendremos nuestra posición aquí, y cuando vengan, estaremos listos. Contra todo pronóstico, Setsuna sintió una pequeña chispa de esperanza en el pecho, luchando contra la masa enroscada de terror y desesperación que amenazaba con abrumarla si le daba la oportunidad. No se oyeron aplausos ni vítores estridentes. No era ese tipo de discurso. Pero aún así, un rápido vistazo a la sala reveló que parte de la desesperanza y la desesperación que flotaban en el aire comenzaban a desvanecerse. Entonces, el ensordecedor crujido del metal resonó por la habitación, las luces del techo comenzaron a parpadear y toda la cámara se desplomó bruscamente hacia un lado. El movimiento se detuvo con la misma brusquedad, haciendo que decenas de personas cayeran al suelo mientras sillas, portátiles y tazas de café se estrellaban contra el suelo o se deslizaban por la nueva y ligera inclinación diagonal de la habitación. Gritos de pánico y miedo llenaron el aire, e incluso Setsuna no pudo evitar soltar un grito de sorpresa. Por puro instinto, Reptilia logró mantener el equilibrio separando los pies del resto de su cuerpo y levitando unos centímetros en el aire. A su izquierda, Rodin casi se desploma de bruces contra el suelo, pero Tokage logró abalanzarse hacia adelante y sujetar al alumno de Shiketsu por el brazo, enderezándolo. Del mismo modo, Glamouros y Yoro y Musa extendieron los brazos para mantener a Kengen en pie, y Fagum envolvió a varios bastones con traje contra su estómago para amortiguar las caídas.
Flotando sobre la multitud sobre un panel de metal, Poltergeist usó su telequinesis para estabilizar a media docena de personas a la vez, e incluso logró evitar que una pesada silla de madera se estrellara contra Mera Yokumiru. «Abran la boca», gritó Ryukyu, retomando su rol como líder de facto de los héroes presentes en ausencia de Besgeanist. ¿Alguien tiene a alguien vigilando al enemigo? Negativo, gritó Reptilia, mirando frenéticamente la habitación con su ojo derecho, que levitaba, en busca de cualquier señal de que el sindicato hubiera irrumpido. No tengo nada, ninguna señal de brechas. Tiene razón, no hay ninguna brecha, gritó Ganorka, con los ojos rojizos y blancos entrecerrados por la concentración mientras se ponía una mano en la cabeza. Acabo de usar el sonar para sondear toda la habitación. Sea lo que sea, el sindicato aún no ha entrado. Dios mío, los misiles. Con los ojos inyectados en sangre, alarmados, Mera Yokumiru miró al presidente. Señora, deben haber impactado en una columna de soporte. Están intentando derrumbar el edificio. ¿Por qué demonios harían eso con 4 de los suyos dentro? Replicó Fagun, aflojando el agarre de los empleados que tenía atrapados en su abrazo de oso. No tiene sentido. Eso es básicamente fuego, amigo. Necesito respuestas, no especulaciones. La voz de Kengen resonó como un látigo, silenciando la sala al instante. Una vez que el ruido se calmó, se apartó de Yoro y Musa y Glamouros y señaló a Cementos por encima de la mesa. Ken, lleva a un equipo abajo y averigua qué demonios acaba de pasar. Si hay daños en las columnas de soporte o en los cimientos, arréglalos. Usa tu don para reforzar el edificio como puedas. Esta torre mataría a cientos de personas si se derrumbara, tanto a los trabajadores que siguen atrapados dentro como a cualquiera en la zona que no haya sido evacuado. Vas a evitar que eso suceda. Considéralo hecho. Sin perder tiempo, Cemento señaló a un grupo de guardias y se dirigió a la salida. Ustedes 3, a por mí. Adelante. Cuando las puertas metálicas del centro de mando se abrieron para dejarlos pasar, Kengen se giró para encarar a los demás, agarrándose a la mesa para estabilizarse. Tras un breve arrebato de frustración, la presidenta recuperó la concentración, proyectando claridad y calma a pesar de las circunstancias. Amplifica, celofán, revisa si hay heridos y realiza el triaje según sea necesario. Los demás, ¿cómo estaban? Si Cementos determina que la integridad estructural de la torre es irreparable, evacuaremos. De lo contrario, nos quedaremos aquí y continuaremos con los preparativos. ¿Entendido? Un coro de asentimientos y afirmaciones resonó por la sala, y el centro de mando volvió rápidamente a su funcionamiento normal. El frenesí de la actividad y las docenas de conversaciones se reanudaron. Reptilia volvió a enfocar su ojo levitante en las rejillas de ventilación, y Power Loader y Forgemaster reanudaron su trabajo en los bordes del techo. Sin embargo, algunos estaban claramente más conmocionados que otros. A su izquierda, Setsuna vio a Shemage y Fagun consolando a un joven empleado que parecía estar sufriendo un ataque de pánico, y a su derecha, Rodin caminaba de un lado a otro con creciente ansiedad. Aunque se esforzaba por proyectar una imagen de disciplina y serenidad, su rostro estaba pálido y el sudor le corría por la frente. Observó con el rabillo del ojo cómo Shishikura sacaba su móvil y tecleaba con urgencia la pantalla. ¿Estás bien, amigo? No pasa nada si necesitas sentarte y descansar un rato. Sí, estoy bien. Seiji negó con la cabeza con desdén, secándose el sudor de la frente con una mano mientras guardaba el teléfono en el bolsillo con la otra. Quería mandarle un mensaje a mi padre, por si no salgo de aquí. Ni siquiera me llegará con este inhibidor de señal que han instalado, pero aún así, hizo una pausa y negó con la cabeza, cada vez más frustrado. Eso fue egoísta e insulso de mi parte. Soy un héroe y necesito mantener la concentración. Necesito dar ejemplo. No, eso no es egoísta ni insípido. Setsuna esbozó una sonrisa suave y triste y le puso una mano en el hombro. Solo significa que eres humano. No tengo el lujo de ser humano. Rodin se soltó de su agarre, frunciendo el ceño. No cuando estoy de servicio. Los héroes deben ser considerados con un estándar más alto que la población general, algo que muchos parecen haber olvidado en los últimos años. Como mínimo, Stein tenía toda la razón en ese aspecto. Setsuna entrecerró los ojos con escepticismo, pero se contuvo antes de decir lo que pensaba. Vaya, el tipo tiene problemas. Pero no me apetece empezar una discusión en medio de toda esta mierda. Entonces, tu padre trabaja en el Tártaro, ¿verdad? Debe ser un trabajo duro.
Siento que recuerdo que Kamakiri mencionó eso cuando me presentó a Shishikura. Mejor cambiar de tema a algo con lo que pueda identificarse. Sin duda. Shishikura se quitó la gorra y la sostuvo en la mano, mirándola con un brillo nostálgico en los ojos. Un desafío digno, diría yo. Las cejas de Reptilia se arquearon en señal de sorpresa. Espera, ese nuevo trabajo que mencionaste. ¿Estás? Senpai, por aquí. La voz de Kami interrumpió a Setsuna a media pregunta. Estaba haciendo señas a Seiji para que se acercara de Ganorka, Mera Yokumiru y a algunos otros héroes en un extremo de la mesa. Ganorka y Mera quieren hablar con nosotros sobre el plan de defensa. Por supuesto, estaré allí enseguida. Rodin rozó rápidamente a Reptilia al cruzar la sala, y en cuestión de segundos, su voz y la de Kami se fundieron con el parloteo de fondo. Ahora más que nunca, parecía que había demasiadas cosas que controlar en el centro de mando, ocurriendo todo a la vez. Glamourous, Ganorka y Rodin discutiendo planes de batalla. Power Loader, Poltergeist y Forgemaster alineando el perímetro de la sala con estacas de metal. Fagun Mishemage haciendo todo lo posible por calmar a un grupo creciente de empleados en pánico. Zeyopane y Magnifi vendando las fracturas y esguinces de los pocos desafortunados que habían sufrido caídas graves al inclinarse la torre. Y en el centro de todo, el presidente Kengen, Yoro y Musa y Ryukyu, el consejo de mando de facto de la sala reunidos sobre un mapa holográfico de la zona, proyectado desde un emisor integrado en la mesa central. Fue suficiente para hacer que la cabeza de Reptilia diera vueltas, especialmente considerando que estaba viendo todo desarrollarse desde dos perspectivas separadas. Finalmente, sin embargo, fue el tono penetrante de Kengen lo que cortó el clamor y atrajo la mirada de Setsuna. Cargador de energía, dime que el campo de interferencia ya está listo. Debo recordarle, señora, que la forma en que usamos estas cosas es la definición de improvisación y prototipo. Power Loader bajó la vista desde su posición sobre una silla que Poltergeist levitaba, secándose una fina capa de sudor de la frente mientras Forgemaster, flotando en otra silla junto a él, soldaba otra estaca de metal en una de las esquinas superiores de la habitación. Traje esto para demostrar cómo pueden detectar los portales de disformidad de Kurohiri. Mi equipo tardó al menos unos días más en poder bloquearlos. ¿De verdad? Porque, casualmente, tu asistente en el proyecto Shirohiri nos envió un mensaje justo antes de que se interrumpiera la comunicación, y parecía bastante convencida de lo contrario. Kengen extendió su teléfono y una voz familiar sonó desde el altavoz. Estamos mucho más cerca de lo que Power Loader te dice, te lo aseguro. Sus estimaciones siempre son conservadoras. El rostro de Ken Ranzaki Bibimi, exalumna del curso de apoyo de la UA, era visible en la pantalla. Sin la mayor parte del maquillaje llamativo que había usado para los concursos de la escuela, se parecía más o menos a una joven normal que a una muñeca de porcelana antigua, aunque sus rizos de cabello rubio dorado, sus pestañas anormalmente largas y su lápiz labial rojo brillante todavía eran bastante distintivos. ¿Quién demonios deja un mensaje de voz en vídeo? Supongo que es un 2 veces campeón del concurso Wave Autipae Geant. Llevo 3 días trabajando en la contraseñal adecuada, continuó Ken Ranzaki, con su habitual tono altivo ahora ansioso y urgente. Y creo que he encontrado un candidato prometedor. Le aseguro, presidente Kengen, que si le ordena que modifique las estacas de detección para que emitan una señal con la frecuencia y amplitud que he especificado en mi mensaje, interrumpirán cualquier puerta de disformidad que Kurohiri intente crear dentro del perímetro, o incluso la detendrán por completo. ¿Confías en su evaluación? Kengen miró a Power Loader con los brazos cruzados, impaciente. Respóndeme, Maijima, rápido. En teoría, sí, el concepto es sólido. Power Loader le indicó a Poltergeist que los moviera a él y a Forgemaster al siguiente punto en las paredes, sacando otra estaca metálica de la bolsa que llevaba al hombro. Es interferencia destructiva, física básica. Todas las puertas de disformidad de Kurohiri vibran a una frecuencia muy específica, una que nos ha llevado meses de trabajo a aislar. Si las consideramos ondas, entonces... Lo tomaré como un sí, respondió el presidente, interrumpiéndolo con un breve asentimiento. Sigan colocándolos y luego activen el campo en cuanto estén listos. Ahora, la señora Hockey y los equipos de exploración de UNSDOC tienen órdenes de replegarse a esta posición si se les corta el contacto con nosotros, así que deberían regresar pronto, suponiendo que no hayan enfrentado al enemigo. Cuando regresen, nosotros... Mientras el presidente hablaba, algo rojo, amarillo y blanco pasó junto al ojo flotante de Reptilia, y su boca se abrió de golpe en señal de alarma.
Un enemigo había entrado en la habitación y había superado sus defensas. Intruso. Gritó Reptilia, adoptando una postura de combate mientras la mancha se precipitaba hacia la mesa y se estrellaba directamente en el centro del mapa proyectado. Se oyeron una serie de gritos de pánico, junto con los clics metálicos de los seguros de una docena de pistolas al ser desplegadas. Sin embargo, los instintos defensivos de Setsuna dieron paso rápidamente a la conmoción y el horror, mientras Togata Mirio rodaba boca arriba y emitía un gemido de dolor. La sangre se derramaba sobre la mesa bajo él. El cuerpo del Emillón estaba cubierto de heridas espeluznantes, su traje manchado de sangre. Una laceración macabra en un brazo, 3 agujeros de bala humeantes en el otro. Su pie derecho estaba casi partido en dos, la sangre manaba a borbotones de un desgarre en su bota, y un corte vertical le recorría el pecho, partiendo limpiamente en dos su logo un millonésimo manchado de sangre. Con los emisores dañados por la caída, el holograma parpadeante de la plaza y el vecindario circundante proyectaba un inquietante resplandor azul sobre su cuerpo herido y su capa hecha jirones, intentando proyectar imágenes de manzanas de la ciudad sobre Mirio incluso mientras se retorcía de dolor. No, eso es imposible. Setsuna se tambaleó hacia atrás, aturdida, negando con la cabeza. Esto no puede estar pasando. Mirio jamás perdería. Ya vienen, jadeó Lemillón, con los ojos inyectados en sangre cerrados de dolor. Intenté eliminar a Mustard y Scimitar, no fue lo suficientemente fuerte. Mirio cerró los ojos con fuerza y negó con la cabeza. Demasiado gas, mis pulmones se agotaron. Tienen que correr, todos. Abrió los ojos de golpe, pasando de Kengen a la multitud hasta posarse en Setsuna. Sintió que se le helaba el corazón en el pecho cuando sus miradas se cruzaron. Por favor, salgan mientras puedan. Entonces soltó una serie de toses entrecortadas y agonizantes, y sus ojos se cerraron, desvaneciéndose en la inconsciencia. Posiciones defensivas. Gritó Kengen, provocando un frenesí en la sala con 2 palabras. Su mirada se endureció una vez más, su preocupación por Mirio suplantada por la fría disciplina de un comandante. Glamourous, Powerloader, Poltergeist, ya saben qué hacer. Rodin, Fagun, tomen al Emillón, estabilícenlos si pueden. Lo tengo. Extendiéndose por encima de ella gracias a su imponente altura, Fagun levantó al Emillón con un brazo y apretó al héroe herido contra su pecho. Nos aseguraremos de que lo curen. Empujando sus dudas y miedos hacia los rincones más alejados de su mente, Reptilia se unió a los otros héroes para correr a su posición asignada. Junto con el contingente restante de personal de seguridad del presidente, todos estaban cerrando filas alrededor de Kengen, Mera y el personal, tomando una formación circular suelta que se extendía a lo largo de la habitación. El ataque podría venir de cualquier dirección y necesitaban poder ajustar su enfoque en cualquier momento. Justo cuando Reptilia se movió para llenar el espacio en su línea, una sombra familiar, de color púrpura y negro, cobró vida a solo 1 metro de su ojo izquierdo flotante, y su corazón se congeló en su pecho. En el mismo instante, las 12 estacas que Powerloader y Forgemaster habían colocado alrededor de las paredes se iluminaron todas a la vez, sus detectores de proximidad incorporados parpadearon en amarillo brillante y una alarma electrónica estridente y aullante comenzó a resonar en la habitación mientras todos los ojos se levantaban al unísono hacia el techo. Incursión a las 12 en punto. Setsuna no estaba segura de quién gritó la advertencia, pero aún así, el resultado fue el mismo. 20 pistolas y rifles resonaron en un crescendo ensordecedor, vaciando sus cargadores en la puerta de disformidad prácticamente en el instante en que apareció. Ganorka, uno de los pocos héroes en la sala con capacidad de ataque a distancia, se unió a la descarga con su rayo sónico, pero en cuestión de segundos, quedó claro que algo en la puerta de disformidad fallaba, a falta de una palabra mejor. A diferencia de las otras que Reptilia había visto, seguía apareciendo y desapareciendo, su forma incompleta. Algunos fragmentos ya habían comenzado a disolverse, revelando el techo acribillado por las balas. El campo de interferencia está funcionando. Powerloader lanzó un grito de triunfo desde su lugar en el círculo entre Ryukyu y Epicenter, dando un puñetazo al aire. Se está rompiendo, nada pasa. Unos momentos después, la puerta de disformidad desapareció por completo y un puñado de guardias y miembros del personal dejaron escapar sus propios víctores. No bajes la guardia, replicó Ryukyu, levantando una mano. No se rendirán tan fácilmente. Tiene toda la razón, me temo. Una risa suave y divertida resonó por los altavoces de la habitación.
Al fin y al cabo, Scimitar es muy persistente. Setsuna sintió un escalofrío recorrer su columna y sus ojos se abrieron de par en par. Sin embargo, su sorpresa fue reemplazada casi instantáneamente por rabia y sus manos se cerraron en puños furiosos, incluso mientras la sangre de Mirio continuaba goteando de sus dedos al suelo. ¿Tú otra vez, eh? Señora, es el virus. La voz de la directora cibernética temblaba de pánico, con los nudillos blancos en los bordes de su datapad. La brava acaba de entrar en nuestro sistema audiovisual. Sin embargo, su advertencia llegó demasiado tarde. En la pared sobre ellos, las filas de monitores ya mostraban el rostro engreído y sonriente de Serap, observando a los ocupantes de la habitación con su típica expresión de superioridad alegre y sádica. Has presentado una defensa bastante enérgica, por inútil que sea, y veo que incluso has conseguido frustrar a nuestro querido Kurohiri. Mi gorilla dejó escapar un suspiro exasperado, encogiéndose de hombros con ambivalencia. Supongo que eso sería impresionante, Powerloader, si tu estudiante Atsume no te hubiera adelantado en ese hito hace meses. No importa. Serap aplaudió encantado, y su sonrisa se ensanchó de nuevo. Las festividades del día terminarán pronto, pero aún así, pensé que tus esfuerzos merecían una última felicitación. ¿No pudiste molestarte en entregar tu mensaje en persona, Serap? La presidenta avanzó entre sus guardaespaldas, escupiendo el nombre de mi gorilla con particular desprecio mientras miraba las pantallas. Pero no te preocupes. Pronto visitaré tu celda en el Tártaro. Serap respondió con otra risita divertida, seguida de una mirada vacía y sin emociones. Adiós, presidente Kengen. La imagen de mi gorilla se desvaneció tan abruptamente como había aparecido, y los monitores volvieron a mostrar pantallas negras y vacías tras él. Ni un instante después, un estruendo atronador reverberó por la habitación, sacudiendo toda la cámara. Por un breve instante, Setsuna apretó los dientes y se preparó para que la habitación volviera a inclinarse, para que la torre se derrumbara por completo, pero un rápido vistazo hacia la salida desmintió su teoría. 4 profundas hendiduras diagonales acababan de aparecer en la puerta sellada de titanio del centro de mando. Marcas dejadas por garras, no por explosivos. Siguió un rugido penetrante, amortiguado por el metal, pero lo suficientemente fuerte como para obligar a Setsuna y a todos a su alrededor a levantarse las manos y taparse los oídos con dolor. Luego, otra serie de hendiduras, más profundas esta vez. La puerta comenzaba a ceder, y todos sabían lo que les esperaba al otro lado. Cúbrete. Bramó Ryukyu, su voz resonando en los oídos de Reptilia junto con los ecos del rugido de Sombra Oscura. El corazón le latía con fuerza, la frente empapada de sudor, pero su cuerpo seguía obedeciendo sus órdenes, seguía moviéndose en lugar de congelarse. A su izquierda, Yoro y Musa y Ganorka acababan de voltear la enorme mesa central de conferencias con un gruñido conjunto, y Reptilian no perdió tiempo en unirse a Zellopane, Shemage, Rodin y docenas de otros para agacharse tras ella. Prepárense. En el centro del círculo, a unos metros detrás de ella, Fagun deslizó a Lemillion al suelo lo más suavemente posible dadas las circunstancias, presionó una máscara de gas sobre la cara del héroe inconsciente, luego saltó al otro extremo de la mesa y tomó una postura defensiva junto a Yoro y Musa, con la boca levantada en una sonrisa desafiante. Dale. El desafío de Fagun fue respondido casi al instante. Con un último y reverberante estruendo, la puerta se desprendió de su marco y salió volando hacia adentro como un tren de carga, seguida de cerca por una oleada de gas lavanda de Mustard. Sin embargo, se habían preparado para esto. Yoro y Musa y Fagun se abalanzaron hacia adelante y atraparon el dentado proyectil metálico de frente, recibiendo todo el impacto cuando se estrelló contra sus defensas. Una mitad de la puerta simplemente rebotó en el estómago absorbente de Fagun, disparándose hacia atrás como una pelota de tenis, mientras que la otra mitad se arrugó como papel de aluminio contra los brazaletes de Yoro y Musa. Su don, herrero de armadura, le permitía endurecer cualquier material que llevara puesto hasta niveles casi irrompibles de resistencia y durabilidad. En algunos de los viejos vídeos de su apogeo, Setsuna lo había visto bloquear golpes de cuchillos, espadas y garras vistiendo nada más que una camiseta y unos vaqueros, pero cuanto más duro era el material originalmente, más fuerte podía hacerlo, un rasgo que se prestaba a su formidable atuendo de temática samurái. Cuando las ruinas destrozadas que quedaban de la puerta rebotaron hacia el suelo, Poltergeist se puso de pie de un salto y levantó ambas manos, con sus ojos grises abiertos por el esfuerzo.
De repente, la marea que avanzaba del gas mustard simplemente se detuvo, congelada justo más allá del umbral de la puerta como si estuviera sostenida en su lugar por una pared invisible. Lo tengo. Yanagi soltó una carcajada nerviosa y sonora, con una expresión que mezclaba júbilo e incredulidad. Puedo aguantarlo. Sin embargo, no hubo tiempo para felicitaciones. Cualquier respuesta de los compañeros de clase o colegas de Reiko quedó ahogada por la ráfaga de disparos que siguió, otro estruendoso coro de plomo. Con su tarea inmediata cumplida, Yoro y Musa y Fagun se habían escabullido a ambos lados de la sala al unísono, retrocediendo por los bordes de la mesa y dejando una línea de fuego despejada para Ganorka y los guardias, una línea que no tardaron en aprovechar. Sin embargo, mientras las oleadas de balas se abrían paso a través de la oscura nube de gas, a las que pronto se unió el rayo sónico de Ganorka, no había ninguna señal clara de que estuvieran dando en el blanco, ni gritos de dolor ni alaridos de frustración. Aguzando el oído para captar cualquier señal del enemigo, Reptilia solo pudo distinguir una serie de tintineos metálicos entre los disparos, y entrecerró los ojos confundida. ¿Llevan armadura o algo así? Me asomaría a mirar, pero dudo que pueda haber algo con este gas. Sin embargo, los disparos se intensificaban rápidamente, lo suficiente como para que los demás los notaran. Kengen levantó una mano y los guardias dejaron de disparar al instante. El humo se elevaba de sus cañones al recargar los cargadores. Ganorka detuvo su ataque sónico, emitiendo un gruñido de esfuerzo mientras observaba la puerta con los ojos entrecerrados y los puños cerrados. ¿Ya terminaste? Gritó la voz de Kamakiri desde la oscuridad, amplificada por un altavoz. Bien. Ahora es nuestro turno. El estruendoso rugido de los disparos que siguió fue diferente a todo lo que Setsuna había presenciado jamás. 2 ráfagas de balas al rojo vivo recorrieron la habitación dejando franjas de plomo y muerte, destrozando todo y a todos a su paso. La madera quedó reducida a astillas humeantes, los guardias con armadura antidisturbios destrozados en chorros de sangre carmesí. Reptilia apenas podía recordar cuántas vidas vio extinguirse en el breve instante antes de que una fuerza incorpórea la tirara al suelo. La voz de Poltergeist resonaba en sus oídos, pero sus palabras quedaron irremediablemente ahogadas por la implacable lluvia de balas. Un líquido oscuro goteaba por la placa frontal de su máscara de gas, pero Setsuna apenas tuvo tiempo de procesar de quién era la sangre que la había cubierto. La punzada aguda y punzante de dolor en su hombro exigió su atención primero. Una rápida mirada hacia abajo reveló un agujero de 3 centímetros justo debajo del extremo izquierdo de su clavícula, que ya derramaba humo rojo sobre su mano escamado y le subía a la cara. ¿Ve? ¿Dispararon? Reptilia. Vamos, tenemos que movernos. Un brazo rodeó a Setsuna por detrás, y de repente Zero y Kodai se arrodillaron junto a ella, sacándola de su estado de shock. Mientras Zellopane la arrastraba por el suelo, agachándose bajo los arcos de balas que aún atravesaban la habitación justo encima de ellos, Magnifi apoyó una mano en la mesa y la multiplicó por 10, convirtiéndola en una pared de madera maciza que dividía la habitación en 2, dejando solo un pequeño espacio entre el borde de la mesa y el techo. El rugido ensordecedor de las balas se atenuó un poco tras la enorme barrera, y Reptilia aprovechó la oportunidad para ponerse de pie de un salto, mirando a ambos lados con ambos ojos en un intento frenético de analizar la situación. A la sombra de la nueva pared central de la sala, media docena de héroes más eran visibles a su alrededor, con diversos grados de heridas y conmoción. A su izquierda, Poltergeist había usado su telequinesis para arrancar varios paneles metálicos del techo y plegarlos formando un escudo flotante con forma de cúpula para ella, Ryukyu y algunos guardias, además de su rápida reacción al tirar a Reptilia y a varios más al suelo. Reptilia se dio cuenta sobresaltada de que seguía conteniendo el gas. Flotando en el extremo opuesto de la mesa, podía ver con su ojo izquierdo que el gas había avanzado casi varios metros cuando Yanagi dividió su atención en medio del asalto, pero se había detenido de nuevo, justo antes de la pared divisoria. Sin embargo, el uso excesivo de su don estaba empezando a pasarle factura. El flequillo de Reiko estaba empapado de sudor, pegándosele a la frente y los ojos mientras respiraba con dificultad. Más abajo, Forgemaster había protegido a Shemage y Rodim de las ráfagas de balas con su armadura soldada, provocándoles varios cráteres y cortes brutales en su pecho y brazaletes. La fuerza del impacto de las balas había dejado a Wase de espaldas, y Shishikura y Komori intentaban levantarlo mientras luchaba por recuperar el aliento. A la derecha de Setsuna, Epicenter y Ganorka habían recibido balazos, el primero en el brazo y el segundo en el hombro y el costado.
Ganorka también tenía 2 fragmentos de madera dentados de la mesa incrustados en el bíceps, pero su corpulencia ayudaba a contrarrestar la gravedad de las heridas, y su rostro apenas mostraba signos visibles de incomodidad, incluso mientras Shindo profería una serie de blasfemias ahogadas junto a él. Los guardias no habían tenido tanta suerte. Aún en pie cuando llegó el ataque, la mayoría no habían sido lo suficientemente rápidos como para agacharse tras la mesa y cubrirse. Cuerpos aserrados por las balas, cabezas reventadas como melones. El suelo estaba manchado con su sangre y vísceras, y Setsuna tuvo que hacer un gran esfuerzo para evitar vomitar en el acto mientras se limpiaba la salpicadura carmesí del visor de su máscara. Para colmo, su propio brazo izquierdo seguía colgando flácido a su costado, incapaz de moverse debido al enorme agujero en el manguito rotador. Apretando los dientes, Setsuna se separó el hombro entero y lo dejó caer al suelo, obligando al instante a que uno nuevo se regenerara en su lugar. Sin embargo, incluso con el reemplazo, un dolor fantasma persistía, ecos residuales del trauma en su sistema nervioso. Todos, retrocedan. De repente, Ganorka apareció a su lado, con su voz profunda y autoritaria resonando por toda la habitación mientras la sangre goteaba de sus heridas y teñía de rojo su chaqueta blanca. Aunque su enorme máscara de gas estaba empañada por respiraciones jadeantes, aún podía ver la chispa de determinación en sus ojos. A cubierto. Mientras los supervivientes se apresuraban a obedecer su orden, muchos de ellos tropezando con cadáveres al intentar no caerse en la pendiente de la habitación, una pisada temblorosa resonó en el suelo, y luego otra. 2 siluetas enormes y oscuras se hicieron visibles a través de la neblina, acercándose rápidamente a la pared. Señor, hay algo ahí fuera. Reptilia giró la cabeza hacia Ganorka, con el ojo derecho abierto de par en par, alarmada. Con el izquierdo, observó con una mezcla de terror y una determinación férrea cómo 3 luces rojas resplandecían a través del gas. La primera, claramente fría e inhumana, de forma circular, y las otras, dentadas y animalescas, los ojos de una bestia. Otras sombras, más pequeñas, también eran visibles, moviéndose rápidamente en la oscuridad. Sin embargo, antes de que se acercaran, se oyó un fuerte crujido y la mitad del campo de visión de Setsuna se sumió en la oscuridad. Se tambaleó hacia atrás con un grito de dolor, levantando una mano por reflejo hacia el espacio vacío del lado izquierdo de su cabeza. Su ojo flotante había desaparecido, destrozado por una bala, y aunque rápidamente regeneró uno nuevo, un intenso y punzante dolor de cabeza persistía bajo su frente. A su lado, Shemage extendió una mano con preocupación, pero Reptilia negó con la cabeza en desafío, apretando los dientes afilados con creciente furia. Estoy bien. Separó su brazo izquierdo, rodeó el vientre de la chica más baja con él y la alzó hacia arriba y hacia atrás, llevando a Kinoko a cubierto tras la corpulenta figura de Yoro y Musa mientras Setsuna se sumergía bajo la sombra del escudo flotante de Poltergeist. Forgemaster ya estaba detrás, usando su don para soldar las piezas individuales del escudo y aliviar la carga de Poltergeist. Trabajando en conjunto, ambos anclaron el escudo al suelo y le dieron una base sólida. Fagun, por su parte, había retrocedido junto con Power Loader y Glamourouse para proteger al personal y a la propia presidenta. La multitud de héroes y guardias supervivientes seguían corriendo para retirarse tras los 3 bastiones de protección de la sala cuando la punta de una hoja metálica, similar a una espada, atravesó la enorme mesa, abriendo una enorme grieta vertical en la pared, en una lluvia de astillas. Se escucharon disparos en respuesta por parte del puñado de personal de seguridad que quedaba, pero fue un gesto inútil. Ninguno de ellos podía aspirar a perforar la madera de 1 metro de espesor. Pero sí puede, Setsuna lo sabía, con el corazón latiéndole con fuerza. Para él, esta mesa bien podría estar hecha de papel de seda. Una segunda punta de hoja se clavó en la madera un instante después, ligeramente más arriba que la primera. Sin embargo, en lugar de cortar hacia abajo, permaneció clavada. Las 2 primeras hojas se retrajeron, seguidas de una tercera y una cuarta unos metros más arriba. El proceso comenzó a repetirse a un ritmo vertiginoso, y Setsuna abrió los ojos con consternación al ver claro el plan de ataque de Scimitar. «Está subiendo», gritó Yoro y Musa, señalando hacia el rastro de espadas. «Guardias, apunten sus armas a lo alto del muro». Sin embargo, justo cuando el rastro de Kamakiri se acercaba a la cima de la fortificación improvisada, un rayo de energía rojiza y blanca atravesó la enorme mesa con un zumbido eléctrico ensordecedor, dejando tras de sí una estela de madera carbonizada y humeante al cortar diagonalmente de arriba a la izquierda a abajo a la derecha.
Con un coro de madera astillada y brasas crepitantes, la pared se partió en dos, y la mitad superior, cercenada, cayó hacia adentro. Se oyeron más disparos, pero fueron en vano. Mientras el enorme trozo de madera se desplomaba al suelo, una mancha verde y negra emergió de él, deslizándose por el aire con una gracia acrobática. Setsuna no pudo hacer nada más que observar cómo Scimitar se abalanzaba sobre ellos con las espadas en alto y una sonrisa en el rostro. Mientras se apartaba del trozo de madera que caía y alargaba las hojas curvas de sus antebrazos hasta convertirlas en relucientes guadañas de 1 metro, Kamakiri sintió que sus ojos revoloteaban frenéticamente entre los héroes y el personal que se refugiaban abajo, buscando a su objetivo en el mar de rostros vueltos hacia arriba. La encontró exactamente donde esperaba encontrarla. Refugiada en la parte trasera central de la multitud, rodeada por el puñado de guardaespaldas que no eran de pasta carmesí y bien defendida tras filas de héroes. Tal como Atsume había predicho, la ráfaga de disparos de ella y Alecto había obligado a los ocupantes de la habitación a cubrirse, agrupándose la mayoría tras las corpulentas figuras de Yoro y Musa y Fagumi y un enorme escudo sostenido por Poltergeist y Forgemaster. El personal restante estaba más atrás, pegado a la pared. Como peces en un barril. Una amplia sonrisa de alegría se dibujó en el rostro de Togaru. Aún tendría que abrirse camino para llegar a Kengen, pero sería mucho más sencillo con los héroes tan juntos. A estas alturas, quizá ni siquiera necesitara refuerzos. Justo a tiempo, las luces del techo se apagaron en cuanto saltó, sumiendo la habitación en la oscuridad durante unos breves segundos antes de que se activaran los refuerzos de emergencia. Sin embargo, Scimitar solo necesitó unos pocos segundos. Podía oír la voz de Longshot en su auricular mientras los filtros térmicos de su máscara pintaban la habitación de tonos rojos, azules y naranjas. Probablemente se felicitaba por haber cortado con éxito la energía del centro de mando, pero a Togaru le importaba que fuera un mosquito zumbador. Todo lo que importaba estaba justo delante de él, y todo lo demás se había desvanecido en un segundo plano. El tiempo se había ralentizado al mínimo, y sus instintos depredadores tomaron el control rápidamente. Sus ojos revoloteaban frenéticamente, buscando a la presa más vulnerable de la manada para iniciar la masacre. El impulso inicial del salto de Scimitar lo había impulsado con éxito sobre la barricada de Yoro y Musa y Poltergeist, y su trayectoria descendente lo tenía en curso de colisión con un trío de héroes acurrucados a la sombra del primero. Epicenter, Ganorka, Magnifi. El chico del terremoto no sirve aquí a menos que quieran destrozar el edificio, y Kodai no es una amenaza, solo una molestia. Empecemos con el grandullón. Togaru entrecerró los ojos mientras elegía a su objetivo, con el corazón acelerado por la anticipación. El héroe del número 5 sangraba por media docena de heridas, respiraba con dificultad y luchaba por mantenerse en pie. Era el objetivo perfecto. Si elimino a un golpeador tan fuerte como él en mi ataque inicial, todos entrarán en pánico. Las espadas de Kamakiri se alargaron aún más, extendiendo sus brazos para un brutal ataque descendente dirigido directamente a la cabeza de Ganorka. Destellos de disparos iluminaron la oscuridad absoluta bajo él. Los guardias disparaban a ciegas, pero ninguno dio en el blanco. Ganorka se acercó. Su rayo sónico trazó un camino chirriante a solo medio metro a la izquierda de Kamakiri, pero el héroe cetáceo no tuvo tiempo de ajustar su puntería. Scimitar estaba prácticamente encima de él, con las espadas descendiendo como guillotinas. Di buenas noches, número 5. La voz de Togaru resonó triunfante en la oscuridad, pero a pocos centímetros de atravesar el cráneo de cetáceo de Ganorka, algo lo tiró hacia un lado con un repentino estallido de fuerza, arrastrándolo fuera de curso. Reiko. Fue su primer pensamiento, pero esto era diferente de su telequinesis. En lugar de una fuerza incorpórea, algo corpóreo lo envolvía en el estómago, privándolo del aliento. Al ladear la cabeza, vio a Cellopane mirándolo fijamente, arrastrando a Scimitar hacia él como un pez atrapado en un sedal. Scimitar solo tardó un instante en crear una nueva hoja de su torso para cortar el hilo de cinta, pero su impulso ya había cambiado de dirección. Se estrelló contra el suelo un instante después, aunque logró caer en una elegante voltereta de combate hacia adelante. No me digas que creías que eras el único con visión nocturna. Gritó Zero, con la voz llena de rabia y desprecio, mientras se golpeaba el casco con una mano. ¿Qué pasa? No sirves sin tus ataques furtivos. A pesar de su fanfarronería, Zero pareció darse cuenta de lo desfavorable del enfrentamiento en el que se acababa de encontrar. Con el mismo movimiento, levantó el brazo y disparó un trozo de cinta adhesiva al techo para ponerse a salvo.
Kamakiri ya estaba prácticamente encima de él. Aprovechando el impulso de su voltereta, se lanzó a toda velocidad, acortando la distancia de 4 metros que los separaba en cuestión de segundos. Era una prueba de velocidad pura, con cada uno de los dos a la deriva. Luchar contra huir, un gato doméstico abalanzándose sobre un gorrión. Zellopane salió disparado del suelo en un destello negro y amarillo, elevándose rápidamente hacia el cielo, pero Scimitar estaba casi a distancia de ataque. Fabricando una nueva espada con su muñeca, saltó en el aire y la blandió hacia el torso de Zero en un corte arqueado. No es suficiente. Kamakiri apretaba los dientes con rabia y esfuerzo, sus músculos se tensaban mientras luchaba por extender la espada aún más allá de su límite normal. Estaba casi en la cima de su salto, pero el centro de masa de Zero aún estaba fuera de su alcance. No lo suficiente para un golpe mortal, pero puedo conformarme si es necesario. Ajustando su objetivo, Scimitar curvó su corte hacia las piernas de Celofán. Con los ojos aún fijos en su perseguidor, Zero maldijo en voz alta y giró su cuerpo hacia un lado en un intento desesperado por esquivarlo. Esta vez, la presa de Togaru no era una ilusión. Su espada tocó la familiar sensación de la carne humana, y sus ojos se abrieron de par en par con asombro al ver cómo la pierna derecha de Zero se partía en dos en un baño de sangre, atravesada por la rodilla. En ese mismo instante, las luces de emergencia se encendieron, iluminando la habitación con un tenue resplandor rojo, justo cuando la sangre caía sobre el rostro y el pecho de Scimitar. ¡Monstruoso demonio! Bramó Yoroi-Musa, cargando hacia Scimitar con Ganorka a su lado. Entonces Sombra Oscura se abalanzó sobre lo que quedaba de la pared con un rugido que sacudió toda la habitación hasta las vigas y se estrelló contra los héroes como una ola negra, retorcida y dentada. Antes de que pudieran siquiera girar para enfrentarse a su nuevo enemigo, un solo golpe de sus enormes garras aplastó a Yoroi-Musa y Ganorka como si fueran muñecos, lanzándolos a través de la cámara contra la pared de monitores en una lluvia de cristales y sangre. Un coro de gritos aterrorizados del personal llenó el aire por unos breves instantes, antes de que una lluvia de disparos los ahogara, un intento desesperado de los guardias por frenar a la bestia furiosa. Aunque bien podrían haber estado disparando pistolas de perdigones a un elefante, los destellos de sus cañones solo sirvieron para enfurecer aún más a Sombra Oscura. En cuanto a los héroes, Poltergeist fue el primero en lanzar un contraataque, bombardeando al inconsciente con una vorágine de metal dentado y cristales rotos, pero pronto se hizo evidente que este enemigo superaba con creces sus capacidades. Sombra Oscura destrozó su escudo improvisado con otro ataque salvaje, y sin ninguna forma viable de contraatacar, los héroes y guardias que se refugiaban tras él se retiraron en seco, escapándose del alcance de la bestia antes de que pudiera convertirlos en picadillo. Sin embargo, no encontraron refugio en su retirada. Una nueva ráfaga de balas los acribilló mientras huían, disparadas desde los cañones de la ametralladora de Longshot. Todavía sobre su longboard, Mei flotaba en el aire justo más allá de la cima del muro roto, lanzando una lluvia de plomo sobre los defensores de la sala con una carcajada alegre. ¡Atrás! Bramó una voz de mujer en medio del alboroto. Momentos después, la forma de dragón de Ryukyu emergió de la multitud, atacando a Sombra Oscura de frente justo antes de que sus garras hubieran destrozado a un grupo de héroes y guardias. De tamaño casi igual, los dos gigantes se lanzaron uno contra el otro en una vorágine de dientes y garras, obligando a todos a su alrededor a retroceder o arriesgarse a ser pisoteados. Sin embargo, Scimitar no tuvo tiempo de quedarse de brazos cruzados y observar el caos causado por sus compañeros de escuadrón. Aunque el centro de comando se había sumido en el caos y el derramamiento de sangre, todavía había una docena de héroes y guardaespaldas entre él y Kengen, y si las voces zumbantes en su auricular eran una indicación, solo le quedaban alrededor de 2 minutos antes de que Battle the Fist apareciera para arruinar la diversión. ¿2 minutos? Sí, puedo hacerlo en 2 minutos. Kamakiri se crujió el cuello y blandió la enorme espada de su brazo derecho hacia un lado, dibujando un arco carmesí en el suelo con la sangre de Zero mientras evaluaba al grupo de héroes que se acercaban para rodearlo en medio de la frenética refriega. A juzgar por los gritos de dolor y el rastro carmesí que había dejado a su paso, el propio Zellopane había pasado los últimos segundos retirándose al fondo de la sala, tras Fagumi Kengen, probablemente intentando por todos los medios atar su pierna amputada antes de desangrarse. Expresiones de conmoción, horror y asco rodeaban a Kamakiri por todos lados, reflejadas en rostros familiares.
Komori Kinoko y Shishikura Seiji eran quienes se encontraban frente a él, moviéndose para bloquearle el paso hacia Kengen, mientras que Koda y Yui Shindoyo se acercaban lenta y cautelosamente por detrás. Las miradas que lo observaban ahora eran las mismas que el día de su accidente de entrenamiento con Awase. Espectadores de un espectáculo de circo, observando a un animal salvaje en su jaula. Sin embargo, en lugar de vergüenza y resentimiento, esta vez solo sentía euforía, que corría por sus venas como fuego. «Es una verdadera reunión de exalumnos, ¿eh?», gritó Scimitar con una sonrisa burlona, lanzando una mirada lasciva a Shemage. Él no pudo evitar reírse entre dientes cuando ella se estremeció visiblemente en respuesta. Como en los viejos tiempos. «Se acabó, Scimitar. Ríndete». Con la boca fruncida, Rodin activó su don y convirtió sus brazos en bolas de pasta carnosa. Shemage ya estaba rociando agua y esporas al aire desde las boquillas integradas en los guanteletes de su traje, murmurando los nombres de media docena de especies diferentes de hongos en voz baja. Detrás de él, la mano de Magnifi se metió en el bolsillo delantero de su traje, probablemente para recuperar algo de su munición habitual, y Epicenter estaba agachado, sus dedos avanzando lentamente hacia el suelo para enviar una de sus vibraciones. Mientras los miraba, hongos de todas las formas y tamaños habían comenzado a brotar por la piel de Scimitar. Su garganta también comenzaba a sentirse irritada e hinchada, pero no era nada inesperado. «Dios, sois todos tan jodidamente predecibles. Tendré que pasar de esa». Kamakiri se encogió de hombros y soltó una risa sibilante, interrumpida por una tos seca, sonriendo mientras usaba la lengua para desalojar la cápsula de fungicida que Pandora había escondido detrás de su muela inferior izquierda. Los hongos incluso se extendían a sus cuchillas, presionándolas constantemente, pero solo tuvo que soportarlos unos segundos más. «Oye, Mei. Necesito que le hagas algunos agujeros al chico terremoto». Ante eso, mordió la cápsula, hizo una mueca fugaz ante el amargo sabor y sacó una granada de gas de su cinturón, quitándole el seguro y estrellándola contra el suelo con un movimiento fluido. Una densa nube gris de fungicida en aerosol irrumpió, ocultando la posición de Scimitar justo a tiempo para que se lanzara en picado y esquivara la lluvia de ataques que se dirigían hacia él. Los carnosos proyectiles de Shishikura pasaron inofensivos sobre su cabeza, seguidos instantes después por una lluvia de tornillos y clavos que se convirtieron repentinamente en enormes púas metálicas de medio metro en pleno vuelo. Una de ellas estuvo incómodamente cerca de alcanzar a su objetivo, silbando a pocos centímetros de su cresta. Sin embargo, justo a tiempo, Longshot abrió fuego desde lo alto justo a tiempo para interrumpir el ataque de Shindo, abriendo dos nuevos agujeros de bala en el costado del alumno de Ketsubutsu mientras este maldecía en voz alta y se ponía a cubierto. Sin embargo, Scimitar ni siquiera miró hacia atrás, hacia Epicentro. Para entonces, ya había echado a correr a toda velocidad, deslizándose con destreza por el hueco entre Shemage y Rodin mientras la nube de gas los atravesaba y les impedía la visión. Sus dos guadañas les azotaron el estómago al pasar. Shishikura logró partirse en dos a tiempo para esquivar el golpe, pero Komori no tuvo tanta suerte, dejando escapar un agudo jadeo de dolor al derramarse sangre del torso. Superficial o profunda, un corte leve o una laceración mortal, Togaru no tuvo tiempo de mirar atrás y determinar la extensión de la herida. Ahora estaba completamente concentrado en alcanzar a su objetivo y completar su misión. El caos y el derramamiento de sangre reinaban a su alrededor mientras se precipitaba hacia la posición de Kengen. La mayoría de los defensores del presidente estaban ocupados esquivando balas o huyendo del enfrentamiento de Ryukyu, y los pocos que notaron su rápida aproximación resultaron ser presa fácil. Las balas rebotaban estridentemente en las espadas y el traje de fibra balística de Scimitar mientras abría paso a través de 1, 2, 3, 4 guardaespaldas en una cadena de sangre y vísceras, rebanando extremidades, cuellos y pechos, sin disminuir su ritmo vertiginoso ni un instante. Sus brazos estaban rojos desde la punta de los dedos hasta el hombro, sus ojos escocían de sudor, pero su objetivo se acercaba cada vez más. Kengen estaba a solo unos 10 metros de distancia, con destellos de su cabello rubio grisáceo y su chaqueta negra visibles entre Falcon y Power Loader. Una ráfaga de aire y una enorme sombra negra atrajeron su atención hacia arriba. Kamakiri maldijo por lo bajo y giró bruscamente, lanzándose hacia la izquierda justo cuando el colosal pie de reptil de Ryukyu abría un cráter en el lugar que había ocupado un momento antes. Un vistazo rápido indicó que ni siquiera había intentado aplastarlo.
Sombra oscura la empujaba con firmeza a lo largo de la habitación, clavándole las garras en el costado e intentando con todas sus fuerzas hundir el pico en su cuello, y sus dos brazos estaban ocupados manteniéndolo abierto. Un guardia que huía no demostró ser tan ágil como Scimitar. Togaru se permitió una breve sonrisa burlona cuando el otro pie de Ryukyu aplastó al hombre como un insecto, interrumpiendo su breve grito de terror. ¿Daños colaterales, eh? Será un buen artículo de propaganda para la grava. Justo cuando se giraba para seguir avanzando hacia Kingen, una sombra emergió de la nube de gas fungicida que usaba como cobertura y se abalanzó sobre Kamakiri como un toro a la carga, dejándolo sin aliento y estrellándolo contra el suelo antes de que pudiera reaccionar. Cuchillas brotaron instintivamente de su costado y pecho en un intento de ensartar al atacante, pero solo se encontraron con el chirrido de metal. El siguiente reflejo de Kamakiri fue intentar rodar para alejarse, pero su espalda y brazos se resistieron repentinamente, clavados en el suelo. ¡Ah, mierda! Confía en ti, Togaru. Bramó Awase Yosetsu, con la voz temblorosa de angustia y rabia mientras le asestaba un puñetazo con armadura metálica en la cara. Ya rota, la máscara de gas de Scimitar se hizo añicos al instante, y el auricular que le quedaba se soltó, cayendo al suelo con estrépito. El otro ya se había dañado en la pelea con Lemillion. Kamakiri sintió cómo su nariz y su pómulo se rompían bajo el peso de la placa de Forgemaster, el frío metal atravesando su piel y desprendiendo otro fragmento considerable de su mandíbula izquierda dañada. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no desmayarse de dolor. Nuevas cuchillas azotaban el cuerpo de Togaru, impactando la armadura de Awase en media docena de puntos diferentes, pero ya era evidente que mucho había cambiado desde el día en que Kamakiri cortó la armadura de un solo golpe. El metal se negaba a ceder, abollándose pero sin romperse bajo la embestida. Dijeron que estabas loco, y te defendí. Awase echó el puño hacia atrás. La sangre goteaba de su guantelete. La visión de Togaru se desvanecía, pero tras la estrecha visera del casco metálico de caballero de Forgemaster, podía ver lágrimas corriendo por el rostro de su compañero. Toda esa gente hablando a tus espaldas, diciendo que eras peligroso. Y les dije que se equivocaban. Un segundo puñetazo se cernió hacia abajo como un martillo, pero esta vez, Scimitar estaba listo. Dos hojas surgieron de su rostro en forma de X, una de cada mejilla. El puño de Awase quedó atrapado entre ellas, inmovilizado, pero la fuerza de su armadura aún resistía. No, no es cierto. Dije. Togaru es un buen tipo. Puedes confiar en él. Gruñendo de frustración, Awase usó su mano libre para golpear a Togaru con un puntal metálico en el costado, aplastándolo contra el suelo, añadiendo otra conexión para mantenerlo inmovilizado. Aunque su cabeza se había desplomado hacia atrás, aturdido, los ojos de Kamakiri seguían buscando en la armadura de Forgemaster una debilidad. Una articulación bien ubicada era todo lo que necesitaba, idealmente en algún lugar de la parte inferior del cuerpo de Awase. Podría intentar alcanzar su visor o su cuello, pero ambos están lo suficientemente altos como para que probablemente viera venir la espada y tuviera tiempo de esquivarla. Ah. Togaru entrecerró los ojos, fijándose en una fina costura que recorría el torso de Yosetsu. Ahí la tienes. De frente, la unión estaba bien oculta bajo el borde de otra placa, pero era visible desde abajo, y la Scimitar estaba colocada en el ángulo perfecto. Dime una cosa. Awase cambió el peso del cuerpo, clavándole la rodilla acorazada en el estómago mientras luchaba por liberar su mano derecha. Siempre fuiste así. ¿Acaso fui un tonto contigo, creyéndome todas tus tonterías? Kamakiri se detuvo a punto de atacar. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, luego se entrecerraron. Una serie de emociones lo invadieron al mismo tiempo. Culpa, arrepentimiento y vergüenza. Había sido arrancado de su sed de sangre, despojado de su ira primaria. Por mucho que deseara completar la misión, no podía albergar ira hacia Awase. Ningún deseo de descuartizarlo o matarlo lo invadía. Solo un solemne sentido del deber. No, gruñó Togaru, parpadeando entre gotas de sangre mientras el carmesí seguía derramándose por su rostro y cuello. Tenía la boca llena de sangre cobriza, ahogando su voz. No, no lo eras. Intentó negar con la cabeza, pero no se movía, seguía inmóvil. Un gemido de resignación tuvo que bastar. Yo era diferente entonces. Todo terminó rápidamente. Togaru se aseguró de ello. La sangre se derramó en dos cascadas carmesí desde la juntura de la armadura de Forgemaster, recorriendo las dos hojas que habían emergido del torso de Scimitar.
Por estrechas y difíciles de alcanzar que fueran, se habían adentrado en la abertura en un instante, destrozando el estómago, la caja torácica, los pulmones y el corazón de Awase de un solo golpe veloz. Tras su visor, sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción y el dolor. Una tos entrecortada envió una lluvia de gotas de sangre al rostro y el pecho de Kamakiri, seguida de un gorgoteo ahogado. Entonces la luz abandonó los ojos de Awase, y su armadura se desmoronó de golpe. Los lazos que la unían se rompieron para siempre. Desnudado solo con su diadema azul y blanca y un traje negro manchado de sangre, mientras sus placas de metal caían al suelo con estrépito, se desplomó hacia adelante, empalándose aún más con las dos espadas que le habían atravesado el torso y el pecho. Scimitar las retrajo un instante después, con una mueca en el rostro. Un ligero empujón bastó para que el cuerpo de su compañero se desplomara al suelo con un golpe sordo y resonante. Lo siento. Murmuró, las palabras salieron de su boca sin que nadie se lo pidiera mientras se ponía de pie temblorosamente. Joder. Joder. Las manos de Togaru se habían cerrado en puños, con los nudillos blancos, sus dedos aún manchados de sangre. Sabía que estaba hablando con un cadáver, pero el impulso seguía ahí, carcomiéndolo por dentro. No. Scimitar giró bruscamente hacia el origen del grito, con la adrenalina corriendo de nuevo por sus venas mientras sus guadañas se extendían como un rayo. En un instante, recuperó sus instintos asesinos, decidido a masacrar a quienquiera que se le acercara sigilosamente. Para cuando su mente reconoció la voz, ya estaba atravesando el brazo izquierdo de Setsuna en dos puntos diferentes. Ella emitió un breve y ahogado grito de dolor en respuesta, y Togaru sintió que sus espadas se retraían por reflejo, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa. Sabía que estaría allí desde el principio, por supuesto, junto con Awase y los demás, pero de todos sus antiguos compañeros de clase, Reptilia era, con diferencia, la que menos esperaba encontrar. Los recuerdos que traía a su mente eran particularmente crudos y dolorosos, y aunque había pasado los últimos días intentando prepararse para este momento, ahora estaba perfectamente claro que ningún tiempo lo habría preparado para el sonido de su voz gritando de dolor y miedo, la expresión de puro shock y horror en su rostro mientras su brazo se deshacía en un chorro de sangre. Había estado extendiendo la mano hacia él antes de que él se la cortara, con la palma abierta, sin ningún arma en la mano. El resto del cuerpo de Setsuna estaba prácticamente separado, flotando alrededor de Togaru en una docena de partes diferentes. Sin embargo, la mitad de la cabeza, los hombros y la parte superior del pecho permanecían juntos, flotando a 3 metros de altura justo delante de él. Su brazo izquierdo se regeneró en un destello de luz azul opaca unos momentos después, pero él sabía por sus dientes apretados y sus cejas fruncidas que ella aún podía sentir el dolor de sus espadas. Espera. La boca de Kamakiri empezó a moverse antes de que su mente pudiera reaccionar, balbuceando algunas palabras desesperadas justo cuando Reptilia comenzaba a retroceder. Contra todo pronóstico y probablemente en contra de su buen juicio, detuvo su retirada para encontrarse con su mirada, y él extendió las manos para mostrarle que todas sus espadas se habían retraído. Solo escucha. El corazón de Togaru latía con fuerza en su pecho, el sudor le goteaba por la cara y le escocía con furia al rozar la herida sangrante de la mejilla. Escúchame un par de segundos, Setsuna. No tiene por qué acabar así, ¿vale? Tú, podrías unirte a nosotros. ¿Qué carajo estoy diciendo? Togaru ya no se desviaba del plan. Había dado un giro de 180 grados y había empezado a conducir en dirección contraria a toda velocidad. La parte más razonable de su mente era dolorosamente consciente de lo terrible que era aquella idea, pero aún así, no podía evitar continuar ahora que había empezado. El recuerdo de su primer beso se repetía en su cabeza. La mirada comprensiva en sus ojos, cómo lo había abrazado y tranquilizado cuando estaba en su punto más bajo. Escucha, sé cómo suena, pero créeme, una vez que conozcas a todos... Togaru se quedó en silencio, su fervor frenético se desvanecía lentamente. Durante su breve e impulsiva presentación de reclutamiento, había visto cómo el rostro de Setsuna pasaba del terror absoluto a una confusión cautelosa, y ahora, finalmente, a una expresión de asco absoluto. No era el desprecio que se había acostumbrado a ver en personas como Tsuburaba y Komori, la mezcla de miedo y desdén que uno sentía por un animal rabioso. Esto era algo mucho más frío, una mirada reservada para plagas, parásitos y alimañas. Para una cucaracha aplastada, para una rata correteando entre contenedores de basura.
Parpadeando atónito, los ojos de Togaru se fijaron de repente en sus manos, aún extendidas frente a él. No había procesado hasta ahora que aún estaban cubiertas de la sangre de Forgemaster, goteando rastros carmesí por el suelo mientras hacía su frenética y absurda súplica. Siguiendo la trayectoria de su mirada, bajó la vista hacia el cadáver de Awase, inmóvil en un charco rojo. Justo al otro lado, los restos destrozados de 4 guardias, salpicados de vísceras y sangre. Y aunque aún estaba oculta tras la nube de fungicida que se desvanecía, los gritos de dolor de Komori Kinoko se oían débilmente en medio del caos. Su voz alegre y alegre estaba desgarrada por la agonía. Setsuna, por favor. Togaru bajó las manos, sacudiéndolas hacia el suelo para intentar limpiar la sangre. Di algo, maldita sea. Frunció el ceño con ira, rompiendo por completo su momentáneo delirio nostálgico. Grítame. Dime qué monstruo tan horrible soy. Vamos, adelante. Sin embargo, los labios de Reptilia permanecieron sellados y su expresión de repulsión solo se